Bien. Habíamos quedado en que sabíamos que el yodo tiene 7 electrones en su último nivel, por eso dibujamos 7 alrededor de cada uno, y el oxígeno tiene 6 cada uno, ¿sí? Acá, como estamos hablando de unión covalente, recuerden, chicas, que la definición de la unión covalente es que los metales, perdón, los no metales, porque siempre hay no metales, comparten sus electrones entre sí, de modo que cada no metal o cada átomo del no metal llega a su octeto, ¿está? La forma correcta para hacer la unión química es la siguiente. ¿Vieron que acá cada uno tiene un electrón en cada lado? Si yo dibujo lo que acabo de dibujar en rojo, ¿sí? ¿Yo qué estoy diciendo? Que el oxígeno, con sus 6 electrones, y los 2 del yodo, llega a su octeto, ¿sí? El yodo tenía 7 y sumó 1 con el oxígeno, con este oxígeno, ¿sí? Y este yodo también. De modo que este yodo, este oxígeno y este otro yodo, los 3 llegaron a su octeto. Faltan estos dos, los oxígenos que están en los extremos, ¿sí? Se produce lo que se llama la unión covalente dativa. ¿Por qué dativa? Perdón. Porque el yodo presta sus electrones, entre comillas, ¿no?, a los oxígenos con una flecha, para que esos oxígenos también lleguen al octeto. ¿Se entiende lo que dice? Sí, profe. Esto es diferente a lo que hacíamos con la unión iónica, sí, que son los óxidos básicos de lo que habíamos visto antes. Porque acá, por definición, la definición de los óxidos básicos es que los metales ceden sus electrones al oxígeno, ¿sí? Acá sí, no es cierta esa definición, porque acá estamos hablando de no metales entre sí. El oxígeno es un no metal y el yodo también, ¿está? Entonces, la forma correcta de hacer la unión química es esta. Los dos, siempre cuando hacemos covalente dativa, que dativa significa, por eso ponemos flecha. Si ponemos flecha, estamos diciendo que es una unión covalente dativa en óxidos ácidos, ¿sí? Recuerden que en las uniones iónicas, que son los óxidos básicos, que era lo que habíamos visto antes, ahí no, porque ahí cada electrón se dirige directamente al no metal. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Sí. Y que las dativas van de a pares. De a pares, exactamente. Y siempre es en óxidos ácidos. Claro. Cuando después nosotros vayamos avanzando en los ácidos, ¿sí?, los hidrácidos y los oxoácidos, ahí vamos a ver que ahí también se produce la covalente dativa, ¿sí? Pero cuando hablamos de covalente dativa, recuerden que son uniones covalentes, no metales entre sí. ¿Está claro? Bien, continuamos, chicas. ¿Qué pasa con el tema de la nomenclatura? Menciónenme de vuelta, por favor, el estado de oxidación del yodo. ¿El número? Los números, sí. Los números es 1, 3, 4, 5 y 7. Bien. El número 4 nosotros no lo utilizamos para uniones, para compuestos inorgánicos, ¿sí? Vamos a usar el +1, el -1, el +3, el +5 y el +7. ¿Está claro? Ok. Ahora yo, como dije antes, voy a confeccionar una lista de cada elemento y sus estados de oxidación. ¿Está? Así nosotros se pueden estudiar de ahí y pueden manejarse con esa lista, para que no se mareen con la tabla periódica. ¿Está claro? Ok. Considerando entonces que tenemos el estado de oxidación de yodo +1, +3, +5 y +7, ¿cómo yo lo nombro a ese compuesto de la forma tradicional? Recuerden que poníamos la palabra óxido y poníamos con la terminación oso. ¿Está? Iodoso. ¿Está claro? Y de la forma IUPAC, que es la tradicional, perdón, que es la más moderna, no es la tradicional, poníamos la palabra óxido de yodo, y entre paréntesis el estado de oxidación del yodo. ¿Está claro? ¿Queda claro, chicas, esto? Yo necesito un ejercicio más por el tema de las uniones covalentes. Muy bien, allá iremos entonces.
Hasta acá, de lo que expliqué, ¿alguna pregunta? No, yo ninguna. Bien, perfecto. Entonces voy a continuar. ¿Me decís, por favor, cuál querés realizar, Viviana? Así Sí. seguimos avanzando, por favor. Por ejemplo, cloro 2, oxígeno. Cloro 2, oxígeno. Bueno, a ver, Viviana. ¿Cómo? ¿Le puedo dar otro? Que es nitrógeno 2, oxígeno 5. Sí, ningún problema. Gracias. Nitrógeno 2, oxígeno 5. ¿Sí? Sí. Viviana, te hago una pregunta. ¿Cuál es el Sí. número de oxidación del nitrógeno en este caso? 5. No. Hay un detalle que te estaría faltando. ¿Qué dijimos respecto a los signos? ¿Más 5? Gracias. 5. Más 5. Chicas, por favor. Ay, profe, me estaba asustando. Pensé Claro, y sí, hay que ponerle un poco de drama a esto, porque si no es aburrido. Chicas, en serio, por favor, seamos criteriosos con los signos, porque eso es muy importante en la formación de compuestos. Cuando ahora empecemos a hablar de los hidrácidos, van a ver que eso va a ser muy importante también, ¿está? Así que siempre, por favor, acompañado del signo. Bueno, como dijo correctamente, el estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Más 5. Siempre tiene que ser el mayor, ¿no? Habíamos dicho. Perdóname, no escuché. Que siempre habíamos dicho que el mayor tiene que ser, ¿no? ¿Cómo el mayor? No estaría entendiendo tu pregunta. Claro, claro, del estado de oxidación, digo. No, porque nosotros lo que primero tenemos que considerar es cuáles son los estados de oxidación que tiene ese elemento. A partir de, o sea, no, porque yo interpreto que es el número más 5 porque me lo indica la fórmula. Sí. Es este 5 que está acá abajo, ¿se entiende? A partir de estos números, a partir de la fórmula molecular, yo ya puedo descifrar cuál es el estado de oxidación de este elemento, porque el del oxígeno ya lo sé, porque por definición sabemos que es el número menos 2. ¿Está claro? Claro, sí, sí. Perfecto. Bueno, chicas, volviendo a esto. Nosotros cuando hacemos la formación del compuesto, sumamos el nitrógeno y el oxígeno, y me va a dar el óxido de nitrógeno, con estado de oxidación más 5, ¿sí? Yo tengo 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. Yo acá tengo 2 oxígenos, y acá, perdón, 5 oxígenos, y acá tengo 2. Entonces yo pongo un 2 acá adelante y un 5 acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo 10 y acá también tengo 10, pero acá tengo 4 nitrógenos y acá tengo 2, así que pongo un 2 acá adelante. Sería un 2. Claro, de esa manera yo ya tengo equilibrada, estaría ahí, ¿no? La reacción. ¿Está claro? Espero no borre, profe. No hay problema. Nitrógeno 2 más oxígeno 2. Me queda esto, entonces tenemos oxígeno 5. Y para balancearlo, estos y acá un 5 y acá un 2. ¿Listo, profe? ¿Listo? Bien, continuamos. Sí. Falta, sí, lo covalente, la unión química. La unión química, exactamente. Bueno, ¿cuántos átomos de oxígeno voy a dibujar? 5. 5. 5. 5. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno? 2. 2. Nosotros sabemos por definición que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. ¿Sí? Quisieras.
Bien. Y el nitrógeno tiene 5. ¿Ustedes tienen, chicas, el apunte que había mandado a esa tabla periódica donde dice cada elemento cuántos electrones tiene en su último nivel? ¿Se acuerdan que está en el campus? Que decía cada elemento cuántos electrones tiene en el último nivel. No la tengo a mano, pero... No la tenés a mano. sí, Bueno, sé pero que está la en el mandó. campus. Yo quería No, saber si, bueno, si la siguen teniendo. Bueno, después de última lo hago llegar. Bueno, ¿qué pasa con la unión sí, química? si puede, mejor, profe, de nuevo. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? Tiene 5, ¿sí? O sea que necesita 3 5, para llegar al octeto. ¿Está? sí, Yo hago claro, esta sí. unión y esta unión. Vamos desde el principio. ¿Este oxígeno, el del medio, llegó al octeto? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque tiene un electrón, comparte con un electrón con este átomo Del de nitrógeno y nitrógeno, este con este otro. ¿Está? sí. El nitrógeno o cada nitrógeno llegó a 6. Me faltan 2 más. Entonces, es una unión doble. ¿Se entiende lo que dice? Una verga. Sí, ¿Qué hice? Compartí los dos pares de electrones. compartió los 2 electrones Exactamente. Con el oxígeno. De modo que con el oxígeno, claro. este oxígeno, este nitrógeno y este oxígeno, los 4 llegaron al octeto. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque el nitrógeno tiene 5. Acá tiene 1, acá tiene 2 y acá tiene 3. Si sumamos Sí. esos 3, tiene 8. ¿Sí? Lo mismo este. Claro, El oxígeno, como comparte 2 del nitrógeno, también llegó al octeto. ¿Se entiende? claro. Sí, y Bien. ahora faltarían Y ahora compartir faltan los de estos 2 abajo. oxígenos de acá. Bueno, es lo que se hace como la unión covalente dativa. Lo redondeamos y le ponemos una flecha y le asignamos a dónde va. ¿Se entiende, chicas, a lo que había que hacer? Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Por favor, yo por ahora mándenme. no. Por ahora no. Bueno, vamos a ver. No, yo nada más en lo que tengo problemas son los 2 últimos puntos que la clase pasada se lo dije, no sé Claro, si se sí, sí, acuerdan. sí. Bueno, ahora vamos a llegar Ahí a eso. esto dentro de todo, o sea, lo entiendo, el tema son los otros 2. Los otros 2. Bueno, ahora lo vamos a Sí. ver. Viviana, que era vos la que preguntó. ¿Te quedó alguna consulta sobre esto? No, estoy bien, profe. ¿Segura? Sí, sí, sí. Ahora Bien. voy a terminar de hacer el resto para ver si lo Perfecto. terminamos. Perfecto. ¿Sí? No, porque Muy me muero bien. en el somier, así que el somier va a estar podrido. Está hecho mierda. Bueno, a ver. De la forma tradicional, ¿cómo nombramos este compuesto? Acá que se ocupe mi pieza. No. Sacale es una mierda. Hola, Natra. Hermosa. Bueno, a ver. ¿Cómo es la fórmula tradicional? Óxido nítrico. Perfecto. ¿Por qué nítrico? Porque estamos trabajando con el número de oxidación más 5 y el nitrógeno tiene más 3 y más 5. Como estoy usando el más 5, estoy usando el número mayor. Por lo tanto, la terminación es ICO. ¿Está? Sí. Profe, una duda. Decime. Los prefijos, ¿en cuáles van? Porque yo acá anoté número más bajo, hipo, prefijo. Número medio más bajo, no. Ay, Claro. perdón. Eso, ¿sabes por qué pasa eso? Eso porque Sí. estamos usando más de 2 números de oxidación. Vos fíjate que Ujú. el hipo y el que termina en oso, los dos terminan en oso. Sí, Bien. sí, sí. Después, cuando es más alto, es uno que termina en ico y en otro que también termina en ico, pero tiene el prefijo per. Por Ajá. ejemplo, cuando trabajamos con el cloro, nosotros tenemos hipocloroso, cloroso, Sí. clórico o perclórico. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. O por ejemplo con Sí. el bromo. Sería hipobromoso, bromoso, brómico o perbrómico. ¿Se entiende? Ahí Sí. es cuando nosotros usamos los prefijos, pero acá los sufijos siempre son 2. Es ico u oso. ¿Está Y claro? oso. Bárbaro. Listo. Y si lo pongo de la forma UPAC, ¿cómo quedaría?
Óxido de nitrógeno, 5. 5. El número romano, que es la B corta. ¿Está claro? Chicas, Sí. hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Podemos avanzar y continuar con los hidróxidos y con los ácidos? Sí. Bien. Vamos desde el principio. Quiero que me digan, si se acuerdan, cómo llegamos a los hidróxidos. ¿Cuál es la definición del hidróxido? La definición del hidróxido es un metal con un grupo oxidrilo. Y si yo les pregunto, ¿cómo llego al hidróxido? La respuesta correcta es a partir de un óxido De un óxido básico básico más agua. más agua. ¿Está claro? Ujú. Sí. Bien. Espere, profe, pregunta, ¿ya está explicando el otro tema? Sí, ya estoy explicando lo de Ah, porque me hidróxidos. había ido justo por eso. Me había ido. Ah, listo. No, para los ácidos todavía no llegué. Ahora voy a empezar con los Ah, ok. hidróxidos. ¿Está claro? Ah, listo. Sí. Bien. Vamos a continuar. ¿Me decís, por favor, Viviana, algún hidróxido que haya ahí en los ejercicios que había que hacer? Sí. Hidróxido de zinc, entre Sí. paréntesis, 2. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo escribo el hidróxido de zinc? Ponemos el símbolo del zinc, que es la ZN, ¿sí? Entre paréntesis el grupo oxidrilo, y el número que va acá abajo es el número de oxidación del metal. En este caso, es el número 2. Lo bueno de ver el hidróxido es que yo inmediatamente me voy a dar cuenta cuál es el estado de oxidación de ese metal. ¿Está claro? La pregunta entonces es, ¿cómo yo llego al hidróxido? Bueno, como dijo Noé, partimos del óxido básico, ¿sí? Que es zinc O más agua. Eso reacciona y me forma el hidróxido de zinc, ¿sí? Ahora la pregunta es, si yo tengo que hacer un equilibrio en esto, recuerdan que por lo menos en esta parte de las formaciones siempre es importante empezar por el oxígeno. Yo tengo 2 átomos de oxígeno en la reacción y en el producto también tengo 2, porque tengo uno acá y otro acá. ¿Sí? Ya está ¿La ven? balanceado. Ya estaba balanceado. Yo acá tengo 2 átomos de hidrógeno y acá también tengo 2 átomos de hidrógeno. Y acá tengo uno de zinc y acá también. Quiere decir que naturalmente ya queda balanceado. Entonces, cuando nosotros realizamos el hidróxido de zinc, se realiza de esta forma. Cuando yo pido cómo llegué a una sustancia, la respuesta correcta siempre es esta reacción química. Ustedes me tienen que poner esta reacción, ¿sí? Recuerden, definición de hidróxidos. Es un óxido básico más agua. Y ahí me forma el hidróxido del metal. ¿Está claro? Recuerden que este número que está acá Sí. es el estado de oxidación del metal. ¿Está claro? Sí. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Veo que no. Así que vamos a continuar. ¿Necesitan que ponga otro ejemplo de hidróxidos o pasamos a la parte de ácidos? No, otro más, profe, por las dudas. Bueno, a ver, fíjate, Noé, por favor. ¿Quién habló? Sí. ¿Mile o Noé? Sí. Sí, cualquiera. Yo tengo igual acá también. Bueno. Hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio, muy bien. ¿Me decís cómo está la fórmula? No, o eso no lo dije pude la hacer oración? justamente. Ah, tenemos que poner la fórmula, bien. ¿Cuál Claro, es el sí. símbolo del potasio? K. K, La letra K, perfecto. Nosotros sabíamos que es el metal y el grupo oxidrilo, ¿sí? ¿Cuál es el número de oxidación del potasio? 1. 1. 1. Entonces, en estos casos, no se pone nada. No se pone nada. No se pone nada. ¿pero por qué? ¿Por lo que Porque es es el uno número o qué? 1. Ah, ok, o sea, siempre que sea uno no tengo que poner nada. No hay que poner nada, exactamente. Ustedes, Ah, ok, listo. ustedes ya entendieron
que el número de oxidación del potasio es el Sí. más 1, y Sí. ya queda, porque fíjense, cuando nosotros hacemos el grupo oxidrilo, el estado de oxidación del grupo oxidrilo es menos 1, ¿sí? Sí. En este caso, el número de oxidación del potasio es más 1. Así que si no ponemos nada, no va a cambiar demasiado. Si yo pongo un 1 acá, no va a cambiar, porque es 1 por menos 1 me da menos 1, y más 1 me da Claro. 0. ¿Se entiende? Ese Sí, es el fundamento sí. por qué no se pone nada. Bien. Ok. La pregunta entonces es, ¿cómo yo llego al hidróxido de potasio? Sabemos que el hidróxido de potasio es a partir del óxido del potasio más agua. Entonces ponemos, ¿cómo formamos el óxido? El estado de oxidación del potasio es más 1, quiere decir que necesito un 2, y después ponemos el oxígeno, porque el oxígeno tiene menos 2. ¿Se entiende lo que hice? No, más o menos. De Profe, ¿no vuelta. les conviene fijarse directamente dónde sale el óxido de potasio para que se pueda ver? Claro, lo que pasa es que yo lo que necesito que aprendan, chicas, es que cuando nosotros tenemos otra formación de compuestos, a partir de dónde sale. Porque es la Claro. definición, digamos, del compuesto, en este caso ternario, porque tenemos 3 elementos, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, profe, no entiendo de dónde salió. ¿De dónde salió? Muy bien. Ahora vamos a repetir. Claro. ¿Cuál era la definición del óxido básico, Milena? ¿Era un óxido básico más agua? No, ese es el hidróxido. Yo digo el óxido básico, el que habíamos visto antes. Que era el metal más el oxígeno. ¿sí? Más el oxígeno, sí. Bueno, ¿cuál era el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. Eso siempre es igual. Menos 2. ¿Sí? Ok. ¿Y cuál era el estado de oxidación del potasio? Que lo habíamos dicho que estaba acá abajo. 2. No, más 1. No. 1. Más 1. Más 1, exactamente. Ah, Entonces claro, yo le le pongo 2 invirtió. átomos de potasio, claro. Ok, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí. Claro, porque al Perfecto. no verlo, no me doy cuenta que lo tengo que invertir, pero sé que siempre hay que invertirlo. Claro, exactamente. Ok, sí. ¿Ahora sí? ¿Continuamos? Sí, ahora sí sé de dónde salió. Perfecto. Ok. Vamos de vuelta a la definición de los hidróxidos. Dijimos que era el óxido básico o metálico más agua. Eso reacciona y tenemos KOH. Ahora la pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo en la reacción? ¿Cuántos átomos de? Oxígeno tenemos en la reacción. Recuerden que la reacción es a la parte de la derecha. O sea, esta parte, ¿no? 1 sería. Uno. Exactamente, 1. Un átomo. ¿Y de los productos? 2. 2. Entonces, si pongo un 2 acá Quedaría- adelante, Estaría equilibrado. queda equilibrado. estaría. ¿Por qué? Ah, Porque ok. yo tengo 2 átomos de oxígeno y acá también. Tengo 2 de hidrógeno y acá tengo un hidrógeno acá multiplicado por 2. Y acá tengo Claro. 2 átomos de potasio. ¿Se entendió, chicas? Sí. Sí. Hasta acá, ¿alguna pregunta? No, ahora es cuestión de práctica. Ahora es cuestión de práctica. Me gustó esa parte. Sí. Perfecto. Sí. ¿Les parece si continuamos a la parte de ácidos? Sí. Bien. Sí. Vamos a arrancar con ácidos. Bueno, la definición de los ácidos, tenemos 2 grandes grupos. Voy a escribirlo acá. Por un lado tenemos los hidrácidos y los oxoácidos. ¿Sí? Los hidrácidos es hidrógeno más azufre, flúor, cloro, bromo o yodo. ¿Sí? Los hidrácidos Esos son los hidrácidos. hidróxidos. No, Los hidrácidos. hidrácidos. Bárbaro, ¿Sí? acá está. Bien. Sí. Los hidrácidos, es decir, ¿me dicen por favor qué elementos son estos? Flúor,
No, está bien, sí. Ah. O sea, pero Sí, ¿Son metal acá. o no metal? no, Son hay otro, metales. hay otro No, elemento, perdón. hay otro título. Halógenos. Exactamente, halógenos. Es decir, la definición de los hidrácidos es halógeno o azufre más hidrógeno. El hidrógeno está siempre, ¿sí? Tenemos estos 4 que son los halógenos y el azufre. El azufre no es un halógeno, pero es un elemento Claro. típico del hidrácido. ¿Está claro? Ok. Sí. Sí, ¿Hasta ya acá alguna entendí. pregunta? Bárbaro. No. Cuando yo pido hidrácidos, estoy hablando de halógenos o azufre más hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Puede repetir la última parte? Sí. Cuando nosotros hablamos de hidrácidos, Sí. tenemos halógenos, que son el flúor, Sí. el cloro, el bromo y el yodo. ¿Sí? O el azufre más Sí. hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno va a estar siempre, tanto para el azufre, para el flúor, para el cloro, para el bromo, para el yodo. ¿Qué quiere decir esto? Que Ok. hidrácidos, chicas, tenemos solamente 5 compuestos. ¿Está? Bárbaro. Bien. ¿Cómo nombramos esos hidrácidos? Vamos, por ejemplo, con el del azufre. El del azufre es ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. ¿Está? Si, por ejemplo, usamos el del flúor, es ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. Chicas, Ácido. sulfídrico. Después de la F hay una H. Voy a ponerlo todo en mayúscula porque es media fea esta letra. Encima con el celu no veo nada. No, está bien. Ácido. Ahí está. Tenemos que saber la memoria de cada uno, ¿no? Sí, en esto sí, porque son pocos y son fáciles de interpretar. Recuerden, hidrácidos son halógenos o azufre más hidrógeno. Más hidrógeno. ¿Está claro? Ok. Sí. Y la forma de nombrarlos es ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Una aclaración quiero hacerles, chicas. Si Sí. una sal o un compuesto termina en uro, como en este caso sulfuro, estamos diciendo que ese no metal no tiene oxígeno. Ok. ¿Quedó claro? La terminación Las- uro es porque no tiene oxígeno. Oxoácidos. Claro, los oxoácidos sí, porque o sea, el prefijo oxo es porque tiene oxígeno. ¿Se entiende? No, claro. Sí. Hasta acá, con hidrácidos. ¿Alguna pregunta? El nombre. El Que nombre. dijo ácido sulfídrico y sulfuro de hidrógeno, ¿es para todos? No. No. Esas dos formas que yo di son las dos Sí. formas de nombrar ese hidrácido con azufre. ¿Está? Con azufre, bárbaro. Acá lo nombro. Por ejemplo, si yo quiero nombrar el del cloro, yo pongo Ujú. ácido clorhídrico Hídrico. o cloruro de hidrógeno. ¿Se entiende, chicas? Sí, ya está. ¿Ya está? Recuerden. Sí, sí. A ver, Noelia, si entendiste, por favor. Los hidrácidos. ¿Qué compuestos son? Sí. Ácido. Los hidrácidos son ay, me pongo nerviosa. ¿Cómo te salga, por favor? Son los halógenos Sí. más hidrógeno, Ajá. Y si no es un halógeno, ¿qué puede ser? azufre. Perfecto. Chicas, recuerden. Son los halógenos y el azufre, o el azufre, mejor dicho, más hidrógeno. Ajá. El hidrógeno tiene que estar siempre. Puede estar el azufre o un halógeno. ¿Cuáles son esos halógenos? Cloro, bromo y yodo. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta con hidrácidos? ¿Puedo continuar No. con los oxoácidos? Sí. Sí. Bien, vamos con los oxoácidos entonces. Definición de oxoácidos, chicas, es un óxido ácido
más agua. O sea, es la misma definición que los hidróxidos, con la diferencia de que esta vez es un no metal, por eso es oxoácido, ¿sí? Sí. Más agua. Escribir ahí la fórmula. ¿Cómo? Escribe ahí la fórmula de cómo es la composición. Exacto. Por ejemplo, yo quiero usar el óxido. A ver, no, vamos a hacer al revés. Dígame, por favor, algún oxoácido que di para que hagan. Oxoácido. Ácido. ¿Cómo? No. ¿Cuál me dijiste? Perdón, se escuchó cortado. Ácido nítrico. Puede ser, ácido nítrico está bien. El ácido nítrico, yo porque lo estudié, tiene esta fórmula molecular, ¿sí? Recuerden, los oxoácidos es hidrógeno, ¿sí? El no metal y oxígeno, ¿sí? O sea, sería hidrógeno más no metal más oxígeno. Exactamente. Muy bien. El estado de oxidación del hidrógeno, por definición, sabemos que es +1. Y el del oxígeno es -2. No metal. -2. ¿Cómo dice el enunciado? ¿Qué es? ¿Qué elemento tenemos que realizar? ¿O qué sustancia, mejor dicho? Del 3, ¿no? Dice Claro. indicar las fórmulas moleculares. No, perdón. Digamos, el ejemplo que me pediste que haga. Que era el de ácido nítrico. ¿te Exactamente. Ácido nítrico. Fíjense en la Nítrico. terminación. ICO. Quiere decir Ico. que tiene que ser el número de oxidación mayor. ¿Se entiende a lo que Mayor. voy? dio? Sí. Bien. ¿Cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Pero, profe, ahí, ok. Y ahí no podría ser también porque el más grande sería ahí 5, el nitrógeno. Sí, el estado perfecto. Así es. Entonces, fíjense, yo sumo este +1 y este +5. ¿Sí? Me queda +6. Y yo acá tengo un seis, -2. claro. Entonces, si pongo un 3 acá, yo tengo de... menos. 3 por -2 me da -6. ¿Sí? Y +1 más Sí. 5 me da +6. Quiere decir que, track, me queda 0. Entonces, la fórmula molecular es un átomo de hidrógeno, otro de nitrógeno y 3 de oxígeno. Ahí yo tengo el ácido nítrico. ¿Quedó claro? Bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí. Sí, vamos bien. Perfecto. No borren, no. Por favor. No borro. Entonces yo tengo que buscar un número que multiplicado por el número de oxidación del oxígeno sea la suma de los números de oxidación del metal, del no metal y del hidrógeno. Lo que pasa, Noé, es que el hidrógeno, por definición, sabemos que su número de oxidación siempre es +1. ¿Sí? Siempre es +1. Siempre es +1. Es como la definición del oxígeno. Sí. El oxígeno siempre tiene -2. Sí. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, yo tengo, Sí. tengo el hidrógeno, el no metal Sí. y el oxígeno. Ujú. Sí. Si me dice la terminación, en este caso, como es ácido nítrico, me está indicando Sí. el término ICO, que es el número de Sí. oxidación más grande. El más grande entre el del Ujú. nitrógeno, ¿cuál es? El número 5. El 5. Que trabaja también Sí. con el número 3. ¿Se entiende? Entonces yo acá Sí. pongo el +5. Y después Ujú. basta con hacer una cuenta matemática en la que este +1 lo sumo con el +5, me da +6. ¿Sí? Sí. Y yo en Sí, el sí. oxígeno tengo -2. Para yo llegar al -6, lo tengo que multiplicar por 3. Entonces 3 por -2 me da -6. Y -6 más 6 me da 0. Entonces, Está bien. la fórmula molecular debidamente equilibrada es esta. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. ¿Ahora Sí, va quedando sí, más claro? entendí.
Sí, profe, Sí. ahora sí, o sea, tendría que hacer todo de nuevo, entonces los ejercicios que mandó. Bueno, por suerte pudimos descubrirlos ahora y no en el examen. Ya, sí, no, obvio. Chicas, Igual los pudo corregir a los que nosotros mandamos, o sea, sí, los los que estuve fueron mirando y mandando. ahora la idea iba a ser hacer una apuesta en común. Así que una vez que termine de explicar cada uno de estos, voy a corregirlos a todos, ¿está? Ah, ok, sí, sí. No se va a Bien. cortar todavía, ¿no? Profe, Decime, Viviana, antes que termine, esperen. Queda menos de un minuto, así que en cualquier momento se corta. Por eso. Sí, ¿Sí? eso me genial. parece. Viviana, por favor. tengo una consulta. Sí. Acá me quedó la duda de por qué me queda -3. ¿Dónde ¿Por te qué me quedan queda- los tres? ¿Por qué en el oxígeno me quedó 3? Si yo simplifiqué.